Porque más allá de esto, temas de hambre y todo ese tipo de cosas, lo tenéis totalmente cubierto. El ciudadano Sí. norcoreano, siempre lo has dicho, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto no pasa hambre? ¿Cómo se gestiona eso? Tuvimos una hambruna generalizada hasta el año 2000-2001, desde el 1994-95, la llamamos la ardua Largo, marcha, ardua marcha, largo sí. marcha. Afortunadamente, después de eso, que es cuando desaparece todo el mercado socialista, o sea, Corea se queda solo en el mundo sin poder importar ni exportar. ¿Por qué? Porque China y Rusia, la antigua Unión Soviética, empiezan a pedir dólares. Es cómo vamos a sacar dólares si Corea no depende del Fondo Monetario Internacional, no está dentro del sistema capitalista y no puede exportar porque es el país más sancionado del mundo. Se le impide la exportación, se le impide cualquier tipo de transacción financiera con el exterior. Eso es Ujú. porque todo se controla desde Estados Unidos, obviamente, igual que las tarjetas de crédito, etcétera. Siempre digo que es que hay personas que hay que empezar por lo básico, porque se creen que Visa, Mastercard o American Express son españolas, ¿no? No, eso depende de Estados Unidos y las transferencias y el control bancario internacional está controlado por ellos. Afortunadamente, año 2000-2001, el ejército se moviliza, es un ejército de más de 1 millón de soldados en Corea, que es un ejército constructivo, no solo se dedica a la defensa del país, sino a realizar obras o en este caso se dedica a conseguir hectáreas para mecanizar la tierra. O Ajá. sea, el problema que tenemos en Corea es que hay menos de un 15% de territorio cultivable y casi todo es piedra y hay muchos montes. Entonces, literalmente el ejército, claro, si tú tienes montañitas y montes y todo es piedra, no puedes meter tractores. Por lo tanto, tienes que todavía usar bueyes, tienes que usar un montón de mano de obra humana para poder sacar, y no hay rendimiento suficiente por hectárea, para sacar el arroz que necesitas para alimentar a la población. Tienes que importarlo y por lo tanto eso tienes que gastar millones de dólares. Lo que Ujú. hizo el ejército fue destruir todas esas montañitas, todas esas zonas de piedra y convertirlas en terreno estandarizado, llano, para poder introducir la mecanización. Los tractores que se producen en la propia Corea del Norte también. Y de esa forma aumentó muchísimo y sigue aumentando la producción propia nacional. Aún así, todavía hay déficit y se importan toneladas de soja y especialmente de arroz del sudeste asiático, que son los partners más cercanos, pero no hay hambruna. Desde año 2000-2001 es cuando ya el país se recupera. Además, se, Corea tiene la capacidad de satélites de observación que son muy importantes para la agricultura. Cuando tú no tienes satélites para observar las zonas de terreno más apropiadas o incluso lugares de yacimientos mineros, etcétera, tienes que comprarlos a otros países. Corea los compraba a Rusia antes. Y para que Ujú. te hagas una idea, hace 20 años una sola fotografía satelital costaba $1 millón comprada a Rusia. Claro, si tienes tus satélites, imagínate la de millones que ahorras y Corea ya los tiene, sus satélites Claro. propios. Y Entonces, no hay hambruna, pero antes de entrar al otro tema, ¿eh? ¿Cómo se gestiona en cuanto al individuo? ¿Las personas tienen una dosis de ciertos alimentos al día? ¿Todo el mundo come lo mismo? ¿O tienen libertad para comprar según varios cupones? Sí, hay dos sistemas. Por una parte está el sistema de distribución pública, que es el que asegura todo lo necesario a toda la población sin distinción, todos los productos básicos, la leche de soja, los huevos, la harina, lo que sería el aceite, lo básico para comer y para vivir al día, incluso temas de ropa o cosas así que son necesarias para la vida básica. Todo eso funciona mediante un canal, que es el sistema de distribución pública. Eso o se entrega gratuitamente o se entrega a muy bajo coste, inferior al coste de producción, para todos los ciudadanos sin excepción, para que no haya nadie que tenga que vivir en la Ya. calle o no haya nadie que pase hambre, ¿vale? Luego, cada persona tiene su salario, no existe el desempleo en Corea. Todo el mundo o estudia o trabaja o está en el ejército. Al no Sí. existir personas desempleadas, en cuanto tú entras ya en la fase profesional, tú estás trabajando, tú tienes tu salario. Y con ese salario tú te lo gastas en los supermercados en lo que te dé la gana. Como Si quieras. O sea, como en ese quieras, aspecto sí que hay totalmente. libertad. Sí, sí, hay total libertad en el uso. Ahora, el producto importado es muy caro, obviamente. ¿Por qué? Porque se importa en euros o dólares, mientras que el producto nacional es muy económico. Por ejemplo, producto importado, café de Colombia, whisky escocés, por ejemplo, o vino español. Claro, comprar eso, un ciudadano coreano pues puede comprarlo una vez al mes o una vez cada 2 meses, una botella de vino, debido a que está importado. Ahora, si quiere consumir cerveza nacional, puede consumirla todos los días sin problemas. Entiendo que todas esas tiendas de alimentación y demás son del Estado, todo es Sí, estatal.
Sí. Y la elección de quién trabaja en esas tiendas, ¿cómo funciona? O sea, yo me puedo, pongamos que soy un norcoreano de 14 años, puedo decidir si quiero trabajar en una tienda de esas, si quiero ser militar, si quiero Ujú. lo que sea, Bueno, o el Estado me dicta un poco lo que tengo que hacer en ese aspecto. no, lo decides tú, pero con 14 años no puedes trabajar, no has llegado a la Bueno, edad no, de pero ya me trabajar. entiendes, de cara al futuro. Sí, sí, sí. O sea, la idea es que cuando tú acabas la secundaria, todos los estudios son universales gratuitos. Eso incluye la universidad. No tienes que pagar absolutamente nada. ¿Eh? No tienes que pagar nada de ni siquiera los libros ni el uniforme que usas en la universidad. Todo esto lo cubre el Estado. Una vez tú acabas la secundaria, que es la obligatoria, 12 años de enseñanza obligatoria, tú decides, puedes continuar los estudios si te apetece, tantas carreras como seas capaz de sacarte, todas te las va a pagar el Estado. Puedes decidir irte a la rama politécnica, hay personas que, pues como una FP, ¿no? Existe una FP, o bien puedes integrarte al mundo laboral si lo deseas. Si ya quieres meterte en el mundo laboral, pues tú vas a unas oficinas como... Hay dos opciones, o bien vas a unas oficinas de empleo donde se ofertan los trabajos disponibles, obviamente, donde tengas tú pues, el nivel de estudios. Para una tienda, pues lógicamente con secundarias ya puedes meterte a trabajar ahí si te apetece. Ujú. No necesitas estudios superiores. O bien puede ser también por recomendación. O sea, puede ser que haya una tienda en un distrito que necesitan una persona porque quien estaba trabajando ahí se fue a otra provincia por motivos familiares y tu amigo trabajaba en esa tienda y te diga, oye, necesitamos a alguien, vente por aquí, ¿no? Y puedes acceder también directamente a contactar con, en este caso, con ese negocio a través de una recomendación o de alguien que conozcas. Así que existen las dos, Vale, de digamos, las manera dos. muy breve, Uh-huh. para culminar con esta sección pues, de lo que es el trabajo, ¿no? El ámbito laboral. ¿Cuál es la edad? Porque me has dicho que con 14 no se puede. ¿Cuál es la edad, digamos, mínima para trabajar y la máxima? 16 no hay máxima, o sea, a ver, normalmente la gente se Digo, jubila. No hay máxima en el sentido de que, aunque la jubilación habitual es a los 60 años para los hombres, 55 para las mujeres, dependiendo también del tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajos más duros que te jubilas antes, hay otros que puede variar, pero estaremos ahí. Digamos que unos 60 años, hablando en general, es cuando te jubilas en Corea. y también Y hay sistema de pensiones, por lo que dices, hay claro, jubilación y demás. claro, claro, tú tienes tu Vale, pensión, pero los pensionistas pueden optar para continuar una actividad como además se aprecia mucho su experiencia, los años que han trabajado y el conocimiento que tienen, pues actúan, digamos, como asesores. Y a lo mejor van cada día una hora a la oficina o 2 horas para enseñar a los recién llegados o para ayudar a echar una mano en la empresa o en la industria vale, que vale. sea. Esto es muy habitual. Ok, sí, esto en Japón había bastante, me sorprendió la cantidad de gente mayor que seguía trabajando. A mí me parece muy sano el hecho de seguir trabajando si uno quiere, porque, vamos, en mi opinión el trabajo quizás es muy capitalista decirlo, ¿no? Pero es encontrar algo que te gusta y trabajar de ello, para mí no cansa, sino que es parte de la vida y lo que me destrozaría es dejar de hacerlo y quedarme en casa. Pero Eso, bueno, ese es eso, otro tema. eso también, eso no es capitalista, ¿eh? Eso es también comunista. O sea, el trabajar en algo, y además es muy importante que trabajes en algo que te guste y te puedas desarrollar en ello, y que si te quieres estar 2 horas más o 3 horas más porque vas a encontrar el eureka que andas buscando, te las quedes en la oficina, eso es también en el comunismo. La diferencia, como digo, básicamente es el por qué lo haces y con qué intención. ¿Con intención puramente individualista o por el bienestar de tu país y de toda la población? Yo lo enfocaba de la otra manera, de decir, por un lado tienes la libertad de elegir, ¿no? Qué hacer exactamente y trabajar para ti y ese tipo de cosas. Y en cambio, en el comunismo o en el socialismo, pues es un más trabajar para el Estado y demás. Claro, Pero pero bueno, como te he dicho antes, y está probado, te lo demuestro cuando quieras bajo notario, ni en España ni en ningún país capitalista la población en general puede optar por lo que tú dices. Porque o bien no tiene acceso a la financiación, que es en muchísimos de los casos, o no tiene la posibilidad porque está cuidando de sus hijos y está en una situación muy complicada ya. familiarmente, ¿no? Yo ahí, Alejandro, discrepo, pero por lo que te digo, porque no quiero entrar mucho en el tema, pero porque no hay más ejemplos de gente que naciendo pobre se haya enriquecido de maneras abismales que en el capitalismo. Ese cambio de, pues eso, como digo, ¿no? Nacer en los barrios más pobres y acabar siendo personas muy exitosas y demás, bueno, yo creo que en el capitalismo es donde más se ha podido ver.